Allí se va a encontrar la palabra en el día de hoy. Segunda carta de Pablo a los Corintios. Agradezco a Dios la oportunidad de poder estar delante de ustedes. Ya desde el año 2007 sacábamos la cuenta con nuestro hermano Hernán, mirábamos, fue la primera vez que visitábamos, 2007 estaba recién casado, creo, sí, estaba recién casado, ¿cierto? Imagínense cómo es la vida, recién casado, ahora ya, 2024, vengo con mi esposa, de 18 años, no fallé, ¿cierto? 18 años de matrimonio, un hijo de 16, una Lolita ya de 13 años, imagínense cómo pasa el tiempo, muchos de nosotros hemos cambiado, ¿cierto? Ahora Daniel tiene barba, en ese tiempo era un bebé, y a muchos de los que están aquí, me acuerdo yo haberlos visto en el grupo de jóvenes, también, y Dios es bueno. Así que agradezco mucho esta oportunidad, y hoy día vamos a estar hablando acerca de un libro para mí muy significativo, porque fíjese muy bien que cuando pensamos en la carta de Segunda de Corintios, es un libro bastante autobiográfico. Pablo va a contarnos de muchas de las pruebas y situaciones que él enfrentó. Así que cuando Pablo quiere hablarnos y me gusta esto, porque me gusta sincerarme y no sé, te va a pasar en esta prédica y en esta presentación, porque muchas veces queremos vernos o hacernos ver como personas fuertes, personas en control. Muchas veces pensamos, el hermano debe ser súper fuerte, debe tener toda la fe, debe tener un montón de batería, de energía en cuanto a la vida espiritual, pero la verdad es que nos desanimamos muchas veces. A veces tenemos dudas. ¿Ha tenido dudas usted alguna vez en la vida o no? Yo he tenido dudas. ¿Le ha faltado el ánimo en alguna oportunidad? ¿Nos ha faltado el ánimo? ¿Hemos pasado problemas? ¿Hemos pasado dificultades? Y me gusta la sinceridad de Pablo, porque Pablo no es como esas personas que trata de ocultar, de no mostrar su punto flaco. Ve que nosotros tratamos de que todos nos vean bien, que todos nos vean fuerte, de que nadie diga, hoy no, mira el hermano, ¿cómo el hermano lo iba a hablar de la fe? Si mira, él también duda. Eso lo diría el fariseo que llevo dentro, ¿cierto? A veces somos medio fariseos para nuestras cosas y a veces tildamos a las personas de una mala manera y a veces producto de eso mismo tratamos de poner una imagen que no es la correcta. Me gusta la sinceridad de Pablo. Me gusta la honestidad de este hombre de Dios y vamos hoy día a mirar varios textos. Vamos a mirar varios pasajes dentro de este libro para llegar a una preciosa conclusión. Y Pablo, cuando tú vas a ver aquí en Segunda de Corintios, tú te vas a dar cuenta que Pablo enfrentó las mismas circunstancias, Pablo enfrentó las mismas situaciones que nosotros. Pablo te va a decir en esta tarde, yo estuve allí. ¿Te has sentido desanimado? ¿Te has sentido desamparado? ¿Te has sentido desolado? ¿Te has sentido que un día la vida te pesa, te carga? Pablo va a decirte, yo estuve allí. Yo viví lo mismo que tú. Yo enfrenté los mismos problemas que tú. ¿Sí? Pero con Cristo fui vencedor. Y esa es la diferencia. Porque muchas veces la gente quiere vivir de conmiseración o autoconmiseración, pero no queremos llegar a la misma conclusión que Pablo llegó. ¿Se ha dado cuenta que hay hermanos que viven con ese síndrome de melancolía, de ¿cómo estáis? No sé, hermano, bien, pero se me va a pasar, no importa. Y la gente como que vive dando pena. Y tampoco es el tenor de esta prédica hablar acerca de eso, pero sí de ser realistas. Somos humanos. Flaqueamos muchas veces. Mire, voy a contártelo. Mejor voy a dejar que Pablo lo cuente. Mire, por favor, y cuáles son algunas de estas cosas que Pablo enfrentó. Y vamos, por favor, a capítulo 1, versículo 8 al versículo 10. Allí se va a encontrar el primer pasaje, Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 8 al versículo 10.
Y dice mi hermano Geoffrey, ¿me ayudarías con la lectura, por favor? Por supuesto. Dice la palabra: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Muchas gracias, mi hermano. ¿Qué? ¿Que Pablo, el apóstol de la fe, perdió la esperanza? Fíjese muy bien que ya comenzando inmediatamente el libro de Segunda de Corintios, ya Pablo va a comenzar a sincerarse y hablarnos de sus experiencias y circunstancias, y Pablo nos va a contar: chiquillo, me pasó algo en Asia terrible, me pasó algo en Asia increíble. Mira las palabras que grafican lo que le sucedió en Asia: tribulación, versículo 8, fuimos abrumados, versículo 8, sobremanera, más allá de nuestra fuerza. Aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo un día perdió la esperanza de conservar la vida. ¿Cómo tiene que haber sido esa prueba? ¿Cómo tiene que haber sido ese dolor? ¿Cuán grande, abrumado, sobremanera? ¿Te has sentido así alguna vez? Enfrentando problemas, enfrentando circunstancias, enfrentando situaciones más allá de tus propios límites, más allá de tus propias fuerzas, abrumados, completamente nublados. Perdimos la esperanza. Pablo perdió la esperanza. Pablo dijo: hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. No, morimos. Tan grande era lo que sucedió. Tan grande era lo que Pablo enfrentó. Fíjese muy bien lo que sucedió en Asia. Pero también todo momento de crisis, y eso vamos a aprender en esta lección, también es momento de enseñanza. Todo momento de crisis, todo momento de tocar fondo, también son momentos donde nosotros aprendemos lecciones muy importantes en la vida. Y así como Pablo perdió la esperanza, y así como Pablo fue sobrepasado por las circunstancias de la vida, así también Pablo aprendió que no debía confiar en él mismo. Pablo aprendió que su confianza tenía que estar en el Señor, y Pablo aprendió de que solamente Dios es el que libra. Y mire muy bien la perspectiva: pasado, presente, futuro. El que me libró, el que me libra ahora y el que me librará en el futuro. Mira lo que aprendió Pablo. Pero ¿cómo tuvo que aprenderlo Pablo? Pablo tuvo que aprenderlo tocando fondo. Perdí la esperanza. Allí estoy yo. Vamos a morir, chiquillos. Y allí Pablo renovó sus fuerzas. Allí Pablo reorientó su visión. Allí Pablo entendió realmente quién es el que está en control. Pero vuelvo a decírtelo, mira las circunstancias de Pablo en Asia. Pero mira, no solamente vamos a ver a Pablo en Asia. Viajemos un poquito ahora a Troas. Capítulo 2, versículo 12 y versículo 13. Pablo ahora se traslada a Troas. Estoy marcando estos versículos por si después quiere marcarlo por allí en su Biblia, si quiere por allí anotarlo, para que se dé cuenta que Pablo nos va a estar contando sus experiencias de vida. Y ahora Pablo viajó a Troas, después de haber perdido la esperanza en Asia. Y note lo que sucedió, versículo 12 y versículo 13. Hermano Hernán, ¿me ayudarías, por favor? Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Muchas gracias, mi hermano Hernán. Nuevamente digo, ¿qué? ¿Pablo dejó botada la obra de Dios? Te lo cuento mejor. Pablo comenzó su viaje
Ahora llegó a la ciudad de Troas, allí en Macedonia. Pablo comenzó a predicar el Evangelio y la obra era fructífera. ¡Qué maravilloso! Una puerta abierta siempre se describe en la Biblia como una oportunidad, como una bendición de parte de Dios. Y la obra crecía y estaba avanzando. Pero nota qué increíble que Pablo estaba en medio de la obra de Dios, pero el corazón de Pablo estaba inquieto. Su hermano Tito no había llegado. Él quería, parece, la presencia de Tito. Aunque estaba la iglesia de Troas y la obra estaba creciendo, Pablo le dijo a los hermanos de Troas, nos vemos. ¿Cómo? Pero Pablo, estamos en medio del trabajo. Pablo, ¿no ves que la gente se está bautizando? Pero Pablo, ¿y la iglesia? Me voy. Disculpen, pero ¿cómo Pablo? Y Pablo, chaito, nos vemos. Y él explica, no tuvo reposo en su espíritu. Algo estaba pasando en la vida emocional de este hombre. Algo estaba pasando en su corazón. ¿Te has sentido así alguna vez? Que tu corazón, tu espíritu no tiene reposo. ¿Has llegado luchado a la iglesia? A veces hemos llegado luchado, ¿no? Con el ánimo apenas. Ay, Señor Jesús. Ay. A veces nos cuesta llegar, ¿o no? A veces nuestro espíritu no tiene reposo. Hay que ser honesto y sincero. No todos los días tenemos el ánimo al 100. No todos los días queremos cantar toda la alabanza. No todos los días. Hermano, a veces los problemas de la vida, las circunstancias, la convivencia, las cargas, se agolpan sobre nuestra vida. Y seamos honestos, no somos columnas de fe todo el tiempo. No todo el tiempo nos sentimos bien. No todo el tiempo tenemos el mismo ánimo. Hasta Pablo se desanimó. Hasta Pablo tuvo que dejar la obra. Y se fue hacia Macedonia. Imagínense el hermano de Troas. Chuta, el evangelista. Nos dejó botados. ¿Y ahora quién sigue? Imagínense el hermano de Troas. Y Pablo se fue. ¿Y ahora quién continúa el trabajo? Y él se fue a Macedonia. Y nosotros quedamos aquí. Pero Pablo era humano. Pablo era carne. Aunque era un siervo de Dios, aunque Dios lo usaba grandemente, aunque Dios lo usaba poderosamente, había una parte por dentro que también dolía. Había también una parte que se dañaba. Y en un momento Pablo, imagínense que Pablo nos está contando estas cosas. Nadie contaría esto. ¿O no? ¿Usted contaría esto? ¿Contaría alguien su punto flaco? Usted no lo contaría. Yo digo que Pablo está siendo muy valiente. Está siendo muy honesto y muy sincero. Porque está reconociendo su debilidad en medio de un mundo donde todos nos queremos hacer ver fuertes. Donde todos siempre queremos vernos en control. No, yo estoy bien. Yo estoy fuerte en la iglesia. No, yo no me muevo. Y hablamos de mensaje de fe. Y hablamos de que nada nos va a mover. Y de repente hermanos que nos dicen, no, si yo no me voy a mover. ¿Y dónde está el hermano ahora? Se fue de la iglesia. Hermano, yo he conocido hasta cristianos predicadores. Predicadores del evangelio. Uno de mis más grandes amigos, no lo voy a mencionar por respeto, se suicidó. Se cortó las venas. Se cortó las venas. Y los que conocen la historia saben lo triste que fue. Un predicador, un líder, un ejemplo, de repente su matrimonio se tambalea, de repente pierde todo lo que era su seguridad, de repente caen los vicios, así, en una vorágine, de un segundo a otro. De un día a otro, de una semana a otro, y de repente, en su departamento, sorprendido, cortado la vena. Así pasa. Y es porque a veces vivimos como con una careta. A veces vivimos como con una máscara. Queremos decir que todo está bien, y no todo está bien. Y a veces queremos fingir algo que no somos. Y a veces queremos que la gente no se dé cuenta de nuestras debilidades. Pablo me gusta, él es honesto. Tengo problemas. A veces no tuve reposo y me dejé la obra botada. Y los hermanos de Macedonia me recibieron porque los de Troas los dejé botados. Y a veces perdí la esperanza. Y así es la vida. Me gusta la honestidad de Pablo. Mire, no solamente apareció allí, fíjese ahora el capítulo 4, y Pablo va a contarnos un poquito ahora el relato de sus vivencias, un poquito más largo ahora. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 7 al 11.
Y miren cómo lo dice. Daniel, ¿me ayudaría? Por favor. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Muchas veces me marito. Fíjese bien. Ahora Pablo va a contarnos varias de sus vivencias. Fíjate cómo podría hacer allí un recopilatorio de cómo ha vivido la vida. Y fíjate bien, aunque Pablo entendía que él era esta vasija de barro, el tesoro del mensaje de Dios había sido vertido en él, pero Pablo cuando tiene que hablar, ¿cómo estaba la vasija? La vasija estaba atribulada, la vasija estaba en apuros, la vasija se sentía muchas veces perseguida, derribada a la vista de algunos, llevando en su cuerpo la muerte de Jesús. Fíjese que cuando se habla de la palabra tribulación, no sé si conoce la etimología de la palabra tribulación. La palabra tribulación viene etimológicamente de la palabra prensa de aceite. Eso significa la palabra tribulación. Y cuando se habla de la tribulación es como la roca, se pone una piedra abajo y se ponen arriba las aceitunas y otra roca que machaca, que presiona y fricciona hasta que pueda extraer todo el aceite. Esa misma palabra se usa en la Biblia para hablar de tribulación. ¿Se ha sentido usted así? Como que usted es la aceituna y que está ahí machacada, presionada, exprimido. ¿Te has sentido así? No estoy diciendo por si acaso que es gordito, chico y negro, por si acaso. Como una aceituna. Estoy diciendo, la hermana se ríe, porque algunos dicen, ¿qué me está diciendo que soy una aceituna? No soy una aceituna. Sino que así de presionado y machacado por la vida, como que extrayéndote hasta la última rica savia de felicidad, de alegría, de contentamiento. Se ha vuelto la vida a veces para nosotros como una tribulación, problema tras problema, situación tras situación. Fíjate cómo el apóstol lo está diciendo. ¿Cómo lo veía la gente? Perseguido. Pero ¿cómo entendía Pablo? No estoy desamparado. ¿Cómo estoy yo? En apuro me ve la gente, pero no estoy desesperado. Versículo 9, ¿cómo me ve la gente? Derribado. Pero realmente, ¿cómo estoy yo? No destruido. Si tú te fijas muy bien, golpe tras golpe, problema tras problema. Fíjese lo que le está pasando a este hombre. No solamente allí en capítulo 4. Mire también en capítulo 6. Estamos haciendo un pequeño recorrido por este libro. Y fíjese que en capítulo 6 también va a mostrarnos del 4 al 10 otra lista de sus sufrimientos. Y Pablo también nos cuenta, mira la vida de este hombre. Dice allí en versículo 4, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Te das cuenta la vida de este hombre? ¿Te das cuenta todo lo que enfrentó
cada prueba, tribulación, necesidad, angustia. ¿Has enfrentado alguna vez necesidad? ¿Ha pasado hambre tal vez? ¿Ha tenido carencias tal vez? ¿No le ha pasado bien en la vida? ¿O angustia? ¿Cuánta gente hoy en día mismo, después de la pandemia sobre todo, las enfermedades psicológicas han aumentado exponencialmente? ¿Cuánta gente no se ha despertado en la misma noche porque no puede dormir? En angustia, en depresión, crisis de pánico. ¿Cuánta gente hoy en día tiene que recurrir a terapias, a médicos, a medicamentos? La vida se hace dura. Para muchos, la mella mental, las cargas, los ripios mentales, están cada día atacando la vida del cristiano. Hermano, a veces pasa así. Hay algunos que le da depresión. Yo no sé por qué antes, en los años 90, 2000, se predicaba como, no, el cristiano no puede tener depresión, eso es del diablo. Hermano, pero es real. ¿Qué vamos a hacer? Antes mandábamos a todos al infierno. Los depresivos, por si acaso, los de angustia, de crisis de pánico, para allá porque ya está su nicho del infierno. Pero, hermanito, yo el otro día, y estoy preparando un estudio en cuanto a eso, estoy preparando un estudio del Getsemaní, porque si usted se fija muy bien, cuando uno estudia la historia del Getsemaní, y Jesús fue al Getsemaní, dice que se angustió en gran manera, se angustió hasta el alma, hasta la muerte, y Jesús pasó un profundo caso de crisis de pánico y de angustia y de depresión. Y tuvo que venir un ángel a levantarlo. El sudor de él llegó a ser como grandes gotas de sangre, ¿se acuerda? Y de repente uno dice, si lo ve un médico, si un médico lo diagnostica, diría, esto fue una crisis de pánico. Esto fue una depresión. Y eso fue lo que enfrentó nuestro Señor Jesucristo. El punto es que un cristiano enfrente ese tipo de dificultades, pero nosotros no nos quedamos allí. Ese es el punto. Esa es la diferencia. Podemos enfrentar situación, podemos enfrentar circunstancias, podemos enfrentar cosas que pueden desorientarnos o desbalancearnos, pero otra cosa diferente es quedarte allí. Otra cosa diferente es perder la batalla. Porque el cristiano enfrenta estas circunstancias, pero el cristiano tiene a Cristo para vencer. Pero el cristiano tiene al Señor, así como vino el ángel para fortalecerlo y lo sacó adelante. De la misma manera el Señor nos ha dado herramientas en su palabra para poder vencer toda obra del enemigo. Y tenemos la fortaleza del Señor. Pero yo quiero humanizar esto, que esto es más real de lo que uno cree. Pero el punto de humanizarlo no es para decir, ay, qué terrible nuestra vida, nunca vamos a salir de esto. Sino que la idea de humanizarlo es entender y racionalizarlo de que se puede ser más que victorioso sobre estas cosas. Pablo venció, fíjate muy bien, Pablo nos está contando su vida. Esto enfrenté, mira cómo me consideraba la gente. Por mala fama, buena fama, como un engañador, como un moribundo, como un desconocido, como un castigado, como un entristecido, como un pobre. Como uno que no tiene nada. Pero realmente lo tenemos todo, hermano. No importa tu condición social, no importa tu corazón, no importa cómo se haya rodeado tu vida, no importa tus circunstancias. Con Cristo lo tenemos todos. Con Cristo enriquecimos a muchos. Con Cristo no estamos muertos. Con Cristo es a que vivimos. Con Cristo somos más que vencedores. Amén. Pablo lo decía. Ahí está mi vida. Esta es mi honestidad, esta es mi historia. Así soy yo. Fíjese que en el mismo capítulo 7, Pablo nos cuenta de algo increíble. Tan cortito el pasaje allí, en capítulo 7 ahora, pero versículo 5, mire. Porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ¿se acuerda que había ido a Macedonia? Cuando no encontró a Tito, se nos está contando el viaje completo. En Asia perdió la esperanza de conservar la vida. De ahí fue a Troas. En Troas no tuvo reposo ni tuvo paz, tuvo que irse a Macedonia. Y ahora llega a Macedonia, buscando a Tito. Si él estaba buscando a Tito. Y en Macedonia, versículo 5, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera
de afuera, en el entorno, conflictos, y de dentro, temores. ¿Que Pablo tenía miedo? ¿Pablo tenía miedo? ¿Pablo tenía temores? Sí, hermanito, Pablo tenía miedo. ¿Pablo tenía temores? ¿Tiene usted miedo? Nadie quiere decirlo. Eso, y sí. Están saliendo mis valientes. Están saliendo mis valientes, ¿cierto? ¿Tenemos miedo o no? A veces nos da miedo. Hay cosas que en la vida, ¿cuánta gente no le tiene miedo a la muerte? ¿Cuánta gente no le tiene miedo a la incertidumbre, al futuro? Fobias que la gente tiene. Tenemos miedo. Pero a mí me encanta como lo dice Salmo 56, versículo 3, que en el día en que yo temo. Y David también tenía miedo. ¿Cómo si David mató a un gigante? ¿Cómo este va a tener miedo? Si le pegó el peñascazo a Goliat y le ganó, po. ¿Cómo este va a tener miedo? En el día en que yo temo. David también tenía miedo. Pero me encanta, porque ahí está realmente la filosofía divina. En el día que yo tengo miedo, yo en ti confío más. En ti confío. ¿Qué hacemos los cristianos con nuestros temores? Los llevamos a Dios. ¿Qué hacemos los cristianos cuando tenemos miedo? Los depositamos al Señor. Confiamos más a Él. Más te busco, más te oro, más te clamo, más me postro, más estoy contigo, porque tengo miedo, porque reconozco que soy débil, porque reconozco que necesito de ti. ¿Quién es siempre fuerte? ¿Quién siempre podría decir que está en control? ¿Quién siempre podría decir que tiene toda la fuerza, todo el ánimo? No somos así nosotros. Tenemos miedo. Pablo, desde afuera, lleno de conflicto. Puro problema. Y más encima de dentro, lleno de miedos. ¡Wow! Pablo tenía miedo. ¿Te das cuenta que este libro me está diciendo, yo estuve allí? ¿Has tenido tus miedos en la vida? Pablo te dice, yo también tuve miedo. ¿No has tenido reposo en tu corazón? Pablo te dice, yo estuve allí. ¿Te has sentido angustiado? Pablo te quiere decir, yo también me he angustiado. ¿Has perdido la esperanza de conservar la vida? ¿Has perdido la esperanza? Pablo te dice, yo también la perdí. Pero aún así no me rendí. Aún así no fui derrotado. Aunque desde afuera habían conflictos. ¿Cuántas veces en nuestra vida? Problema tras problema, problema en el trabajo, problema con los vecinos, problema en la familia, problema con las personas, problema con todo. A veces la vida se vuelve problema. Conflictos y conflictos. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos identificados con las palabras del apóstol? Una vida llena de problemas. Y más encima desde adentro, en el fuero interno, cuando llegas a tu casa, cuando pones la cabeza en la almohada, lleno de temores. Así era la vida de Pablo, hermanito. ¿Cómo es que este hombre se pudo mantener firme? ¿Cómo es que Pablo no se rindió? Muchos se han desanimado por menos, ¿no? Muchos se han rendido y se han ido de la iglesia por mucho menos que eso. Si lo miraron feo, no lo saludaron, no vengo más. ¿Cierto? Habla con mi mano. ¿O no? Muchos por menos han ido de la iglesia. ¿Cómo es que este hombre siguió? ¿Cómo es que este hombre perseveró y se convirtió en uno de los pilares? ¿Cómo es que este hombre siguió adelante a pesar de todo lo que le pasó? Ya vamos a descubrir su secreto, por si acaso. Ya vamos a descubrir su secreto. Fíjese, ya vamos acercando. Capítulo 11. Acompáñame ahora al capítulo 11. Para que no lea tanto, digo yo. Pero si después usted quiere leer un buen libro, Segunda de Corintios. Lo estoy enamorando de Segunda de Corintios. Ahora vas a leer y decir, ay, lo que pasó Pablo también lo pasé yo, ¿cierto? Esa es la verdad. Pablo va a decirnos en Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 23, mira cómo nos cuenta la historia. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio.
Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de esto, otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. ¿Te fijas muy bien? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miente. ¿Te fijas lo que este hombre enfrentó? Azotes. ¿Usted ha sido azotado por Cristo alguna vez? ¿Habrá alguno de nosotros que se encuentra aquí, habrá enfrentado aunque sea un 5%, un 10%, un 1% de lo que Pablo enfrentó por la obra de Dios? Azotes sin números, cárceles, peligro de muerte. Fíjese que si usted hubiese mirado la espalda de Pablo, verso 24, si sacan la proporción, 5 veces 39 son 195 azotes. Si la espalda de Jesús fue destruida con 39, porque eso fue lo que nos relata el mensaje de la crucifixión, que él ya ni siquiera era capaz de cargar la cruz después de los 39 azotes, imagínense Saulo, que recibió eso multiplicado en 5. Obviamente no en el mismo periodo de tiempo, pero imagínense cómo tiene que haber estado la espalda de ese hombre. Completamente destruida. 195 azotes por la causa de Cristo. 3 veces azotado con varas. Súmele. Una vez apedreado, ¿se acuerdan Listra? Lo apedrearon de tal manera que lo sacaron como un bulto, como una carga, como un saco de papa, para afuera. Así lo tiraron para afuera. Y allí quedó, y todos pensaron que murió. Este murió. ¿Cómo tiene que haber quedado ensangrentado? ¿Cómo tiene que haber quedado molido? Que la gente de Listra lo apedreó y lo lanzó fuera de la ciudad pensando que ya estaba muerto. ¿Se da cuenta lo que este hombre enfrentó? ¿Se da cuenta todo lo que este hombre pasó? Peligros, trabajo y fatiga, desvelo. ¿Estás desvelado alguna vez en la noche por la preocupación y los problemas? No puedes dormir. ¿Has pasado hambre y sed? Que a veces no tienes ni ganas de comer. A veces uno no tiene ánimo ni siquiera de probar bocado. Algunos, nosotros no tanto, pero otros, yo sé que de repente son malazos para comer, ayunos forzados, frío, desnudez. Y más encima va a decir versículo 28, y lo que sobre él se agolpa. Realmente Pablo no pensaba en sí mismo. La preocupación por todas las iglesias del Señor. Pablo mismo va a decir, verso 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Pero Pablo entendía, y como lo dice allí en versículo 30, si tú lo observas muy bien, todo esto que era la debilidad de Pablo, la carne de Pablo, el dolor de Pablo, la carga de Pablo. Él sabía, ahí está, me voy a gloriar de lo débil que soy, me voy a gloriar de lo sufrido que he sido, pero recuerde que allí no se encuentra la fortaleza. Mi carne es débil, tu carne es débil. Hemos enfrentado problemas, hemos enfrentado situaciones. Tal vez ahora mismo, hermanito, hermanita, usted está enfrentando una situación. Tal vez ahora mismo está pasando pruebas y problemas y situaciones. Tal vez ahora mismo estás lidiando con una enfermedad. Tal vez ahora mismo estás sufriendo angustia o depresión. Tal vez ahora mismo te cuesta dormir. Tal vez no sabes cómo vas a llegar a fin de mes. ¿Cuántos no han enfrentado necesidad en este tiempo cuando está la crisis económica? En este mismo tiempo, ¿cuántos? Hermanitos han tenido que trasladarse de sus países. ¿Y por qué?
Por problemas, por situaciones, porque la vida está dura. ¿Cuántos no hemos estado allí mismo donde Pablo estuvo? ¿Cuántos no hemos tenido que enfrentar las mismas circunstancias que Pablo enfrentó? ¿Has estado allí donde Pablo estuvo? ¿Has estado allí en el silencio de la noche, en la amargura? ¿Has estado allí en la angustia, en la depresión? ¿Has estado allí en la necesidad? ¿Qué voy a hacer mañana? No tengo trabajo. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿De dónde saco dinero? ¿Has estado allí en el dolor? Pablo te dice, yo estuve allí. Y sí, mi carne se dolió. Y soy humano y me duele. Y lo pasé mal y lloré. Y es muy normal llorar, hermano. Y no tiene nada de malo llorar. Y no tiene nada de malo perder la fe en algún momento. Y no tiene nada de malo dudar. Muchas veces dudamos. ¿Cuántas veces nos has preguntado, Señor, ¿por qué? ¿Qué está pasando? No lo entiendo. Imagínense nosotros súper animados. 9 de la mañana ayer. Vamos a almorzar a la 1 con los hermanos. Súper feliz. Vamos a estar aquí con la iglesia de Viña. A las 2 de la tarde máximo vamos a estar. Si la ruta lo permite. Y imagínense, a las 9:30, 10 de la mañana. Y a las 12 del día iba en una grúa devolviéndome a Chillán. Es una de las experiencias más maravillosas andar en una ría de una grúa. Sentía que iba a caballo. Sentía que iba a caballo. Uno de repente piensa, te planificas la vida, crees que todo tienes en control, crees que todo va a salir perfecto, tú crees que todo va genial. Y las cosas no pasan como uno quiere. Y lo único que tiene que suceder es que Dios está probando tu paciencia, es que Dios está mirando dónde está tu visión, tu fe, dónde está tu corazón. ¿Me vas a abandonar por esto? ¿Vas a claudicar? ¿Vas a decir, no voy nada, Viña, ya, dejemos todo botado, da lo mismo, hagamos otro plan cuando se pueda? Cualquiera se hubiera rendido fácil, ¿o no? Si Dios no quiere. ¿Y por qué? ¿O acaso Dios no quiere ver tu fe? ¿O acaso Dios no quiere ver que Él tiene el control de todas las cosas? Y al final fue todo perfecto. La grúa llegó en el momento preciso. Llegamos en el minuto exacto. Incluso la Yanina tuvo hasta para poder comprar un sándwich, no sé cómo. Porque el bus iba retrocediendo y yo parando el bus así. Y nos subimos al bus. Llegamos a Santiago. Exactamente los pasajes que había para llegar a Viña. Y aquí a las 10:30 ya estábamos. Y todo pasa exactamente. ¿Qué quiere ver Dios? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿En quién confiamos en ese momento? ¿A quién oramos en ese momento? ¿En quién buscamos ayuda en ese momento? ¿Cierto? Uno podría decir, ya, no funcionó. ¿Pero por qué? Porque esa es nuestra misión limitada. La visión limitada de la vida es que te hace ver problemas y no soluciones. La visión limitada de la vida es que te hace ver crisis y no la manera como tú puedes salir de esa crisis. El punto es que nos obsesionamos en los problemas. ¿De qué más hablamos nosotros, hermano? ¿De qué es lo que más hablamos nosotros? Hablamos de puros problemas. Hablamos de puras dificultades, de puras necesidades. Nos hemos especializado en hablar en problemas y hemos dejado de hablar de Dios. Y hemos dejado de confiar de Dios. Hermano, una frase que por ahí yo leía que era muy buena, la leí en una pared y decía, antes de hablar a Dios de tus problemas, dile a tu problema lo grande que es tu Dios. Dile a tu problema, háblale a tu problema y dile lo grande que es tu Dios. Pero siempre estamos hablando nosotros de problemas. Un día una persona me dijo, oye, ¿y para qué querés que yo vaya a la iglesia? Así me lo dijo. ¿Para qué querés que yo vaya a la iglesia? Si los cristianos están enfermos, no tienen trabajo, no tienen plata, pierden los matrimonios, las familias. ¿Y tú querés que yo vaya a la iglesia para ese Dios? ¿Estás loco? Si mejor me quedo aquí en el mundo y estoy mejor. Si ese Dios no me sirve, es el Dios de los cesantes, de los enfermos, de los aproblemados. Mira, tú andan llorando. Y yo de verdad que saqué una conclusión y dije, ¿quién fue el culpable de eso? Somos nosotros, fuimos nosotros. Porque nosotros transmitimos una imagen completamente diferente de Dios, distorsionada de Dios. Porque nosotros vivimos hablando de problemas y no de soluciones.
Vivimos hablando de crisis y no del Dios que está detrás de la crisis, del Dios que te está sosteniendo, del Dios que te está ayudando. Y de verdad que me hizo clic esa conversación con esa persona. Y yo dije, tienes toda la razón, la culpa es de los cristianos. Nosotros vivimos hablando más, enfocándonos más en el problema que en el Dios que tiene el control sobre los problemas. Te lo digo de otra manera. Amplifica más a Dios. Maximiza más a Dios. Y te vas a dar cuenta que tus problemas se minimizan. Habla más de Dios. Enfócate más en Dios. Céntrate más en el Señor. Y te vas a dar cuenta que todo puede tener y tiene una solución. Fíjese el problema final que Pablo tuvo. Cortito allí en el capítulo 11, que esta es la historia. Acuérdese que cuando Pablo recién se bautizó, se acuerda de que Pablo se bautizó en Damasco. Y nos dice Hechos 9 de que Pablo comenzó a predicar fervorosamente e inmediatamente la palabra. Eso le cayó malísimo a los judíos. Este vino a perseguir cristianos y ahora está predicando del Cristo. Matémoslo. Y eso es lo que nos cuenta la historia. Y la historia nos dice que ya recién, imagínese usted recién bautizado, pelito mojado, pero todo es maravilloso, todo es lindo. Ve que uno cuando recién se bautiza cree que todos los hermanos son ángeles de Dios, que todo es maravilloso, que todo es fascinante. ¡Qué lindo! La iglesia, de aquí al cielo. Cuando uno recién se bautiza, ¿no? Uno cree que todo es maravilloso. Que no hay problema, que no hay hermanos pesados, que no, ¿cierto? Todo va a ser lindo. Todo va a ser maravilloso. Y de aquí me agarro de la mano de Dios y hasta el cielo. Pablo, recién bautizado, comienza a predicar y la gente lo quiere matar. Allí mismo en la ciudad de Damasco, donde se convirtió, y Pablo tuvo que arrancar, nos dice eso, versículos 32 y 33, fue descolgado del muro en un canasto por una ventana. Y a Pablo tuvieron que meterlo en un canasto y tirarlo por el muro. Si no, lo iban a matar. Así Pablo comenzó su vida como cristiano. No era menos, ¿cierto? Obviamente, no era menos. El tremendo hombre de Dios, pero mira cómo comenzó su cristianismo, recién bautizado, y ya querían matarlo. Entonces, fíjese bien. Vamos ahora a capítulo 12. Porque aquí está nuestra idea central de la lección del día de hoy. Porque cuando llegamos al capítulo 12, Pablo nos va a contar su gran secreto. ¿Cómo es que Pablo pudo enfrentar todo esto y lo que ya vimos? Y no sucumbir. ¿Cómo es que este hombre no se derrumbó? ¿Cómo es que este hombre no se rindió? Muchos se han rendido por mucho menos. ¿Cómo es que no tiró la toalla? ¿Cómo es que no dejó a Cristo? ¿Qué fue lo que lo mantuvo firme en medio de todo este proceso? Y fíjese bien, Pablo nos va a contar su gran secreto. Y te va a contar hoy día cuál es el secreto que lo mantuvo en pie en medio de las circunstancias de la vida. Y dice 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y súmele a las circunstancias, problemas emocionales, problemas de persecución, problemas físicos, de pruebas, de azotes, de naufragios, hambre, desnudez, y más encima, un mensajero de Satanás en su carne, un aguijón. Muchos creen, probablemente sea una enfermedad de los ojos, probablemente. Se cree que Pablo, a los Gálatas le dicen 4:14, que los Gálatas cuando vieron a Pablo, ellos se hubiesen querido sacar los propios ojos para dárselo a Pablo. O sea, tiene que haber tenido una tremenda afección ocular o algo, porque para que los hermanos de Galacia quisieran sacarse los ojos para regalárselo a Pablo, algo muy fuerte estaba enfrentando. Pero ¿cómo Pablo lo graficó? Mensajero de Satanás, para que me abofetee. Todos los días le recordaba su debilidad. Todos los días le recordaba su sufrimiento. ¿Has tenido una enfermedad así? ¿Crónica?
Has enfrentado un dolor que todos los días te punza y te punza, y el aguijón, y el aguijón, y el aguijón, y todos los días te recuerda que eres débil, y todos los días te recuerda lo frágil que eres, y todos los días te recuerda cuánto duele. Allí estuvo Pablo, enfrentando un aguijón en su carne. ¿Qué hizo Pablo? Lo que haríamos nosotros. 3 veces rogó: Señor, quítalo de mí, por favor. Nada pasó. Señor, quítalo de mí, por favor. Pablo seguía insistiendo. 2ª vez, nada pasó. 3 veces: Señor, quítalo de mí, por favor, te lo ruego. Nada pasó. 3 veces he rogado. ¿Qué hacemos nosotros cuando enfrentamos problemas? Oramos, oramos y oramos. Oramos con insistencia. Clamamos y buscamos la respuesta de Dios. Y llegó la respuesta de Dios. Y la respuesta de Dios: Nones, no te lo voy a quitar. Vas a seguir enfrentando ese aguijón. No, no te voy a quitar el aguijón. Bástate mi gracia. Que mi gracia sea suficiente. Que mi gracia sea suficiente. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Nosotros creeríamos, hermano, que la idea de Dios es que seamos fuertes. Nosotros creeríamos que la idea de Dios es que estemos en control. Mucha autosuficiencia, mucha independencia. Yo hago lo que quiero, aquí mando yo, a mí nadie me dice lo que tengo que yo hacer. ¿Ve que así somos nosotros? Tan autosuficientes, tan creídos, tan engreídos. Pero la idea de Dios, hermano, no es tu fortaleza. Dios no necesita un pueblo fuerte que se crea fuerte por su propia fuerza y que deja a Dios. Que se crea sabio y no busca a Dios. Que se crea en control y no clame a Él. Imagínese, si todos nosotros tuviéramos lo que... Se lo digo de otra manera. Si usted tuviera plata, si usted tuviese buena salud, si usted tuviese todo lo que quiere, la cuenta, la casa de lujo que quiere, viaje al extranjero, si usted tuviera todo, ¿buscaría de Dios? ¿Cuántos hoy en día lo han dejado por mucho menos? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que llegar en debilidad, en necesidad, en problema? Lo más probable es que nosotros, si no tuviéramos problemas, ni oraríamos mucho. Ni oraría. Y a veces tengo que estar allí, de rodillas, postrado, clamándole a Dios, y enfermo, porque a veces bueno y sano, sin problemas, sin enfermedad, no le oro a Dios, con la misma insistencia. Dese cuenta cómo oran los enfermos, dese cuenta cómo oran los cesantes. Es increíble que a veces el plan de Dios es nuestra debilidad, para que allí la grandeza de Dios se muestre, para que la grandeza de Dios se vea. ¿Sabe que a veces vivimos vidas tan autosuficientes que a veces yo me imagino a Dios que está como con un megáfono? ¿Y cuándo trabajo yo? ¿Y cuándo estoy yo? Porque no involucramos a Dios en nada. ¿Se da cuenta cómo la gente habla? Mi trabajo, mi plata, mis cosas, mis planes. ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está la gloria de Dios en todo eso? ¿Y dónde está Dios trabajando? Y muchas veces nos hemos vuelto orgullosos y engreídos y creemos que estamos en control y Dios dice, ok, te voy a mover un poquito nomás las circunstancias. Te voy a mover un poquito nomás tu trabajo, tu estabilidad laboral. Vas a ver a quién vas a estar orando. Aunque le orí a las 10 lucas, no te va a dar nada a las 10 lucas. Aunque le clame y te postres delante de las 20 lucas no te van a responder nada. Porque la solución no está en el dinero. La solución no está en un jefe. La solución no está en la salud. La solución está en el Señor. Ese es el secreto de Pablo. Cuanto más débil él se veía, entonces más experimentaba el poder de Dios. Más veía la grandeza de Dios. Más veía el consuelo de Dios, el refugio de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que ser humillados para que realmente podamos ver la mano poderosa de Dios? Yo se lo digo, recién lo estaba contando, que a lo mejor Daniel no lo sabía. El año 2012 se quemó toda nuestra casa. En Santiago perdimos todo. Hay que comenzar de nuevo. Por la misericordia de Dios están mis hijos aquí. No pasó nada. Y Anina me llamó. ¿Sabe lo que estaba haciendo yo en ese momento? Predicando la palabra.
¿Y sabe qué lección estaba dando yo? Porque las hermanas se acuerdan siempre de eso. Estaba predicando de que hay que mantenerse firme en las pruebas. Justo estaba predicando eso. Y suena el teléfono. Niño, que así me dice. Ahora me dice ñoño, pero antes me decía niño. Esa es la broma, ¿cierto, Kika? Ahora me dice ñoño, pero antes era niño. Y me dijo, niño, se quemó la casa. Lo perdimos todo. Y en ese momento me levanté del estudio sabiendo que perdí todo. Y le dije a la hermana, tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en el Señor. Él está en control de todas las cosas. Gracias a Dios, mi esposa está bien, mis hijos también. Eso es suficiente. Con el resto se puede comenzar. Y así a veces sucede, ¿o no? ¿Has recibido un llamado que ha cambiado tus circunstancias? ¿Has recibido algo que de repente te ha dejado para adentro? ¿Has recibido una noticia terrible? Todos aquellos que hemos pasado noticias terribles, todos aquellos que hemos perdido familiares, todos aquellos que hemos enfrentado el dolor, sabemos que a veces el plan de Dios es nuestra debilidad, pero a través de nuestra debilidad, Él muestra su gloria y su gracia es abundante. Es así. Cuando perdí a mi madre, también pasó esa historia, fue mi primer comienzo. Quedé viviendo en la calle. Viví aproximadamente como 1 año y medio en la calle. Pasé hambre, comía 3 veces por semana, era cristiano. Perdí mi familia. Bueno, la mayoría de la gente me bromea, me dice que me metí a la iglesia, ¿cierto, Kika? Para encontrar familia, porque no tenía familia. Me bromea. Pero yo sé lo que es la vida difícil, sé que cuesta. Sé que te llega una noticia y perder tu ser querido. Sé lo que es pasar hambre o sé lo que es vivir en la calle. Saqué mi cuarto medio viviendo en la calle, por si acaso. Y aún así, siempre he dicho para la gloria de Dios que nunca me ha faltado nada. Y aún así, cuando miro ahora a mi familia, Dios me ha bendecido con una linda esposa, Dios me ha bendecido con lindos hijos, y aunque no lo crea, aunque ahora mi auto está malo, pero pero Dios me ha dado mucho más de lo que yo merecía. Realmente, habiendo sido una mala persona, habiendo sido una persona no buena, Dios me ha mostrado que en mi debilidad he visto su grandeza, he visto su poder. Por eso es que Pablo va a decir lo que dejamos de leer. Por tanto, dice allí, versículo 10, por tanto, bueno, mitad del 9, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, me gozo en afrentas, me gozo en necesidades, me gozo en persecuciones, me gozo en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Te has dado cuenta cuál fue la clave de Pablo para poder enfrentar esta vida tan llena de sinsabores, tan llena de momentos amargos, tan llena de dificultades? Él no podía. Pablo dice, yo soy débil. Yo dudo. Yo tengo miedo. Yo pierdo la esperanza. Yo soy frágil. Yo soy vulnerable. La clave no está en mí, hermano. La clave no está en ti. No eres tú el fuerte. No somos nosotros los que estamos en control. No somos nosotros los que tenemos la vida resuelta. No somos nosotros los que creemos que tenemos el poder. La clave está en el Señor. ¿Estás ahí con Dios? ¿Está Él en control en tu vida? ¿Está Él presente en tu vida? Porque Pablo pudo encontrar el gozo en medio de los problemas, hermano. Uno dice, pero ¿cómo? ¿Qué ambivalencia? ¿Cómo me gozo si estoy llorando? ¿Cómo? Estoy sufriendo y me gozo. Es que el gozo no lo encuentra en las circunstancias. No es alegre perder un ser querido. No es alegre perder una mamá. No es alegre perder una casa. No es alegre. No es alegre pasar hambre. No es alegre. Y no te está diciendo que te goces por eso. ¡Ah! Soy tan afortunado, se me quemó la casa, qué genial. Sí, claro, estoy súper contento. No estoy contento que se me quemó la casa. No estamos contentos por perder cosas.
El gozo se encuentra porque aunque perdí la casa, tengo a Cristo. Aunque pasé hambre, tengo a Cristo. Aunque no tenía que comer, tengo a Cristo. Aunque no tenga nada, tengo a Cristo. Hermano, si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Si usted tiene al Señor, lo tiene todo. Si usted tiene a Cristo, es victorioso. No importa cómo sea la circunstancia de tu vida. No importa lo que haya que enfrentar. Por eso los cristianos podían morir. Podía el emperador amenazarlos. Podían devorarlo a la fiera. Podían quemarlo. Podía hacer lo que sea. Nada le iba a quitar su gozo. Porque su gozo no se encuentra en las circunstancias de este mundo. Ese es el problema de la gente de hoy en día. La sociedad, la cultura. Me presiona que mi gozo sea en lo externo. Perdí el trabajo, lloro. Me enfermé, lloro. Perdí un bien raíz, mi casa, lloro. Pero si no perdiste a Cristo, si el Señor no te ha abandonado, si el Señor siempre está contigo, si el Señor todavía te fortalece, si Él todavía te sustenta, si Él todavía te cuida, si Él está siempre contigo, no has perdido nada importante, hermano. No ha perdido nada importante. Porque tener a Cristo es tenerlo todo. Cuando usted tiene al Señor, lo tiene todo, hermano. Por eso es que pueden moverse las circunstancias como quieran moverse. Que el diablo haga lo que quiera, que rompa lo que quiera. Pero si tú tienes a Cristo, lo tienes todo, hermano. Eso es el secreto que descubrió Pablo. Cuanto más me aferré a Dios, cuanto más busqué a Dios, aunque la circunstancia, aunque mi mundo se derrumbó. Pablo dijo, aunque mi mundo se derrumbó, aunque pasó todo lo que pasó, yo soy fuerte. Pero no porque yo soy fuerte, porque tengo a Cristo, que es mi fortaleza. Porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Porque la victoria es segura. Somos más que vencedores, dice Romanos 8:35. Por medio de aquel que nos amó. ¿Somos más que vencedores? ¿Tenemos la victoria o no? Así es. Hable más de Cristo. Enfóquese más en Cristo. Encuentre su gozo en Cristo. No mire las circunstancias son horribles. Lo más probable es que de aquí en adelante vas a tener más problemas tal vez, o menos, no sé, ojalá que sean menos. Pero el gozo no se encuentra en los problemas. El gozo se encuentra en tu relación con Cristo. ¿Cómo está tu relación con Cristo? Los que se rinden, ¿sabe cuáles son? Los cristianos que se rinden son los que comenzaron a mirar más los problemas que a Cristo. Porque si miraras a Cristo, tu fortaleza no te rendirías. Si miraras a Cristo que está contigo, ese Señor está conmigo, hermano. ¿Está contigo el Señor? ¿Está contigo en cada momento? Sí. ¿Te ha abandonado alguna vez, Señor? No. ¿Te ha dejado? ¿Te ha faltado un plato de comida? No. ¿Te ha faltado vestido? Mire, si estamos hasta bonitos, ¿cierto? Estamos hasta bonitos. Estamos pochitos, como decimos nosotros acá en Chile, llenitos. Estamos bendecidos. Tenemos una buena vida. Hay problemas, sí. Hay circunstancias, sí. Obvio. Usted sabe que hay un enemigo que nunca va a querer verte feliz. Obvio. Pero aún así, en Cristo podemos ser más que vencedores. Por eso Pablo descubrió el secreto, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Es suficiente para ti la gracia de Dios, hermano? ¿Es suficiente la bendición de Dios para ti? ¿Te hace feliz la bendición de Dios? ¿O quieres más? Ese es el problema. A veces la ambición de querer más que la gracia de Cristo es lo que hace que vivamos vidas desdichadas, vidas insatisfechas, vidas que no tienen contentamiento. Pero cuando comienzas a apreciar la vida, que todo en esta vida va a desaparecer, y en algún momento se puede perder, en algún momento se puede perder, pero tu Cristo, mi Cristo, no se va a ir de tu vida. Él va a estar contigo siempre. ¿Amén? Amén. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. ¿Qué hora tenemos? 4:30. ¿Qué hacemos? Dejemos 5 minutitos para descansar. Como dice un hermano, mira las casitas. Pero sí, muchas gracias. Esperamos que este mensaje pueda haber traído ánimo. Y vamos a ver por lo que nos queda de tiempo si hacemos otro mensaje más. Podemos hacer otro mensajito más. Si es que lo permite y esté el ánimo. La hermana dice, siga nomás. Dele nomás, hermano. Eso, me gusta la guerrera. Me gusta la guerrera. Eso. Que Dios me lo bendiga y muchas gracias. Ya, vamos.